cosas. Bueno, aquí primeramente está mi abuelo Martín, que es el padre de mi madre, Prisca. Y fue uno de los primeros convertidos que hubo en Valdepeñas cuando la misión de Inglaterra vino a Valdepeñas a predicar el Evangelio. Y en casa de mi abuelo y mi abuela Isabel, su mujer, que fotos de ella no tengo, pues también predicaban el Evangelio. Y se convirtió, toda la familia menos mi padre y mi madre. Y aquí, luego están mi padre y mi madre que se casaron, después de casados, que madre mía, mi madre, de negro. Es que se habían muerto dos hermanos, un hermano de mi madre y un hermano de mi padre, uno 8 días antes y otro 10 del cólera, de una epidemia que hubo, y entonces se moría la gente. Y iban de luto riguroso. Mis abuelos tenían un horno donde hacían pan y dulces y tortas y mantecaos y cortadillos y cocían para la gente que llevaba harina o hacían pan para el pueblo. Eso es que no lo sé. Cuando mi padre se lo llevaron preso, que tuvieron que vender la casa de donde tenían el horno y donde tenían todo eso, y nos tuvimos que ir a las afueras de Valdepeñas. Vivíamos en el centro con una casa que me acuerdo yo, era yo muy niña, muy pequeñita, pero donde vivíamos en esa casa con el horno, recuerdo el horno y todo, madre mía, cómo se quedan las cosas en la mente. Pero esa casa después de la guerra ya la tuvieron que vender. Esta foto era antes de mi padre estar preso, que la familia era una clase media pero desahogada y vivíamos bastante bien. Mi padre trabajaba en la bodega bilbaína, mi madre trabajaría con mi padre, con mis abuelos en el horno, vivíamos en casa de mis abuelos, era una casa grande, muy bonita, con un corral grande, una higuera, árboles tenían y el horno. Y allí vivíamos nosotros con mi abuelo Martín y mi abuela Josefa. Y un día yo recuerdo que decían que había una guerra y que venían aviones, y yo me acuerdo que salía al corral y miraba al cielo a ver si venían los aviones. Pero sí vinieron, no sé, después de la guerra ya sería cuando vinieron a por mi padre y se lo llevaron preso. Y allí vino la desgracia de la familia. Porque un vecino que era, se llamaba, el morenito le decían de mote, porque en los pueblos siempre había motes. Y era un vecino que era de Falange. Y mi padre era socialista, no es que él se destacó nunca como socialista, pero sus ideas eran socialistas. Y lo denunció, y un día recuerdo que vinieron a por mi padre y se lo llevaron. Serían policías. Sé que vinieron gente y se lo llevaron y mi madre se quedó llorando, todos llorando. Un cuadro muy triste. Y ahí ya vino toda la desgracia. Recuerdo que mi madre me llevó a casa del vecino a llorarle y decirle que le levantara la denuncia porque mi padre no había hecho nada malo y que era vecino y que era una buena persona. Y el falangista, se llamaba Alfredo y le decían de mote Morenito, o no sé si era el apellido. Pues cogió a mi madre se arrodilló llorando y yo allí con una carita, pobrecilla, cuánto susto pasé. Y diciéndole mi madre que lo perdonara, que le levantara la denuncia y eso, y le dijo que se levantara, que estaba donde tenían que estar todos los rojos. Mi padre estuvo preso en Valladolid
Y mi madre lo que quería cada año, por lo menos, de 3 o 4 años que estuvo preso, no sé los años que estuvo, pero sí ella hacía lo posible por cada año llevarme a mí. A mi hermano no tenía tanto interés porque mis hermanos eran mayores y se acordaban de mi padre, pero yo era muy niña cuando se lo llevaron preso y mi madre quería que yo recordara siempre a mi padre. Y la pobre juntaba, porque nosotros teníamos muchos majuelos y todo que los tuvieron que vender para ir sobreviviendo, pero le quedaron un majuelillo y cuando cogí a mi madre las uvas, ese dinero era para llevarme a ver a mi padre y me llevó a Valladolid. Y recuerdo que no me dejaron pasar a verlo a mi padre. Salió entre rejas y entre las rejas salió mi padre y yo lloraba, que yo no quería verlos, que no quería verlos, me daba mucho miedo. Esto fue en Valladolid. 3 veces estuvo con pena de muerte y una noche ya metió en el sitio en donde lo iban a matar y entonces no tenía una papel ni nada y detrás de una fotografía, de esta fotografía, escribió esto. Angelita, estas son las últimas letras que tu padre te dirige, pero no te olvidará nunca, tu padre mientras viva. Soy inocente, no lo olvides nunca. El nombre de tu padre, que jamás se manchó sus manos en sangre, ni en nada. Y a ti, Narcisito, te digo lo mismo. Y a ti, Pepe, no lo olvidéis nunca la inocencia de vuestro padre. Prisca, mis últimas palabras son con vuestros nombres en mis labios. No os olvidaré nunca. Y mientras que él estaba escribiendo esta carta, el director de la cárcel o quien mandara, entre los pasillos salió corriendo llamando Narciso Núñez, que ha sido una equivocación, que tú no vas al pelotón, Narciso Núñez. Y salió un cura tirando de mi padre diciendo, tú sí estás, tú vete, tú vete. Pero gracias al otro señor que decía que era inocente, que no estaba en ese momento para matarlo, pues mi padre se libró. Otro año después, ya mi padre lo llevaron a Cuelgamuros, que es donde estaban haciendo el Valle de los Caídos, y allí me llevó mi madre también. Y a los familiares de los presos había una casa en ruinas, sin ventanas, sin puertas, pero tenía un techo allí, y allí nos mandaban a dormir en el suelo con mantas. Yo me acuerdo de ver a mi padre que iba con grilletes, esposas en los pies para que los presos no se escaparan, desde Cuelgamuros hasta donde estaban haciendo la nave de la Cruz de los Caídos. Y echaban barrenos y se oía un ruido tremendo para hacer los agujeros esos de la Cruz de los Caídos. Y recuerdo que era horroroso. En la Cruz de los Caídos sí sé que estuvo 2 o 3 años trabajando. Y lo pusieron en libertad, pero no podía ir a Valdepeñas, porque el morenito no quería que fuera, claro. Pero bueno, salió de la cárcel y entonces pues ya había muerto mi abuelo, ya había muerto mi abuela. El caso es que cuando mi padre lo soltaron de la cárcel no podía ir a Valdepeñas y entonces mis tíos, que una hermana de mi madre vivía en Madrid, y entonces mis padres dijeron de irnos a Madrid y mis tíos se ofrecieron amablemente a dejarnos una habitación. Ellos vivían en una casilla de peón camineros entre la estación de Atocha y la estación de Las Delicias. Pero allí no había agua, había un aljibe en la puerta que nos traían agua y duraba 15 o 20 días y yo me acuerdo que abríamos el aljibe para coger agua para beber y tenía cosillas. Sí, tenían que colar el agua para beberla, yo qué sé, sí. Y también recuerdo que en esa casilla yo cogía un cubo viejo de mi
tía y salía, porque por la vía donde mis tíos vivían no pasaban trenes de viajeros, pero sí pasaban una vía de mercancías. Y yo salía para que los de la máquina me echaran carbón para luego en la casa. Yo recuerdo que pasamos muchísima hambre, muchísima miseria. Fue un tiempo muy difícil. Porque aunque mi padre trabajaba por debajo de tierra, en Atocha, mirando las alcantarillas que había de ratas y de todo, que para qué. Y mi madre salía al campo, que había un campo allí, y cogía lo que comen los conejos, y los cocía y nos lo comíamos por la noche, y eso es lo que cenábamos. No quiero acordarme de aquel tiempo, fue tan difícil. Pero al mismo tiempo fue una bendición, porque mis tíos ya eran creyentes de cuando mi abuelo Martín en Valdepeñas se convirtió, y se convirtió toda la familia, y ellos estaban integrados en la iglesia de General Laci. Y estando allí ya con ellos nos invitaron a ir a General Laci, y mi padre no quería, porque mi padre era acérrimo de la patrona de Valdepeñas. Y además mi padre había salido ya un poco escardado de la cárcel y decía que quién decía que había Dios y todas esas cosas. Y recuerdo que mi tío le dijo: mira, Narciso, tú dices que no hay Dios, pero ¿y si lo hay? ¿Por qué no te preparas? Si te van a dar lo mismo. Tú dices que no hay, pero ¿y si lo hay? Hay dos posibilidades, pues intenta buscarlo. En fin, que nos convenció, y también quizás por compromiso, lo que fuera, empezó mis padres a ir a la iglesia, y la fe viene por el oír. Y allí empezamos a ir, y allí se convirtieron mis padres y me convertí yo. Recuerdo que una amiga mía me decía, de General Laci, me decía: Angelita, si el Señor viniera esta noche, ¿tú te irías con él? Y yo no sabía contestar. Yo no estaba preparada, yo tenía, yo qué sé, 8 o 9 años o 10. Y entonces ella me hablaba de: si el Señor viniera esta noche, ¿qué ibas tú a hacer? Y bueno, en un culto que don Francisco Fernández predicó, hizo un llamamiento, predicó muy claro el Evangelio y de la salvación que hay en Jesús, en fin, que hizo un llamamiento, y se levantaron mis padres y me levanté yo. Y allí empezó. Bueno, pues mis estudios fueron que nunca fui a un colegio normal. Mi madre en Valdepeñas, mientras mi padre estaba preso, me llevaba a una guardería donde había muchísimos niños en una habitación pequeña, y había 20 chiquillos o 30. Y allí pues no. La profesora era una señora del pueblo, una mujer joven, y tenía una gallina, y se nos pasaba el día jugando con la gallina. Pero a ir a un colegio y estudiar y eso nunca fui. Por eso yo siempre he tenido un poco de complejo de no saberla. Bueno, aprendí a leer bien en Valdepeñas, ya lo contaré cuando fuimos a Valdepeñas, ya a la iglesia y los misioneros allí. Pero en Madrid no pude ir a un colegio porque como vivíamos en el campo, pues no me podían llevar. Bueno, después de tantas odiseas que no terminaría nunca de Madrid, y desgracias y bendiciones, porque fue cuando conocimos al Señor, ya mi padre fue a las Salesas y habló con quien tuvo que hablar, le levantaron el indulto. Nos fuimos a Valdepeñas, y efectivamente fue llegar a Valdepeñas, integrarnos en la iglesia de Valdepeñas, y allí me bauticé yo, y yo ya me integré en la escuela dominical y ya todo eso. Y yo tenía ya mis amigas allí, y aquí tengo una foto con algunas de ellas, que es Bienve, la Juani, la Adoración,
la Josefa, la Carmen, la Bundia. Bueno, pues es que había muchos jóvenes, todavía había mucha persecución, y entonces todavía Franco no daba libertad para predicar el Evangelio. Siempre estaban diciendo que nos iban a que la policía vino varias veces a la iglesia de Valdepeñas y decían que a las chicas nos iban a cortar el pelo, que nos iban a llevar a la cárcel. Bueno, gracias a Dios nunca pasó nada. Nos integramos en Valdepeñas y doña Violeta me ayudó muchísimo, me enseñó la palabra, me enseñó a estudiarla y me enseñaron a leer, porque yo no sabía bien leer cuando llegué a Valdepeñas, pero en la iglesia nos hacían leer muchos libros, en fin. Pasó el tiempo, pasaron los años. Yo empecé a trabajar con niños y con adolescentes en la escuela dominical y también recuerdo que me gustaba mucho ir con los mayores a visitar ancianos, a las ancianas de la iglesia. Y allí en Valdepeñas los misioneros hacían cursillos para la gente de iglesias pequeñas de alrededor de Valdepeñas que no tenían la posibilidad que había en Valdepeñas. Y entonces venían cursillistas de pueblos de alrededor, de la provincia de Jaén y de Valdepeñas. Y un año vino de Úbeda un joven que era muy guapo, que se llamaba Roque. Hoy te quiero más que ayer, pero menos que mañana. Y no hay fuerza sobrehumana que detenga mi querer. Son tan dulces las caricias que salen del corazón y son lindos los amores que conservo en la ilusión. Que si algún se los provoca, es sublime hasta el dolor. Que las penas no son penas cuando son Era penas un de culto amor. de oración y habían llegado los jóvenes de Puerto Llano y de Úbeda, de Vilches, había varios jóvenes, pero le habían dicho a Roque, era un jueves, que Roque diera unas palabras antes del culto de oración. Y estaba sentado detrás de una mesa para dar su testimonio o lo que fuera a dar. Íbamos mi amiga Petra y yo, que éramos inseparables. Y cuando lo vimos dijimos, ¡ay, qué guapo! Para una de las dos tiene que ser. Pero él, cuando nos vio a las dos, le gusté yo. Mira por dónde. Roque se fue en aquellos primeros cursillos que nos conocimos, no me dijo nada ni nada. Pues eso, mientras tanto yo empecé a salir con Ángel, luego lo corté porque yo, por medio de Joaquín, yo sabía que Roque estaba orando por mí, estuvo orando un año, porque veía la diferencia de edad y él creía que era un problema. Y claro, yo también. Mi padre me decía que era de su quinta. Pues después de un año de orar y mientras tanto Joaquín iba a Úbeda, traía y llevaba, yo ya corté con Ángel y luego ya después, de un tiempo, unos meses después, ya vino Roque otra vez y fue cuando se me declaró. Y ya mi madre me vio que yo estaba llorando y todo eso, y mi madre me dijo, mira hija, haz lo que tú quieras, con la cuchara que cojas, con esa vas a comer. Nosotros creemos que es muy mayor para ti, pero si a ti te gusta, haz lo que tú quieras. Y como me gustaba y quería, pues nada, porque nos arreglamos y estuvimos 3 años novios. Entonces arreglamos los papeles y se arreglaron tan pronto que en marzo nos dijeron que estaban los papeles y que teníamos que ir a casarnos. Entonces vino la tita Catalina, vino la hermana de Roque a por mí, me llevó a Úbeda y nos casamos por el juzgado. Nos casó un juez que era amigo de Roque. El 12 o el 14, es que no me acuerdo, de marzo, del no sé qué año. Bueno, del año mismo que nos casamos después. Y me casé y a los 2 días me llevó otra vez la tita a Valdepeña y papá se quedó, Roque se quedó en Úbeda. Y porque, claro, yo decía, estoy casada, pero si pasara algo a él o a mí, pues éramos viudos o viudas sin casarnos ni nada. Pero para nosotros era muy importante la iglesia y la bendición del pueblo de Dios en nuestras vidas. Entonces no podíamos unirnos hasta que mi hermano no viniera y se hiciera la boda en la iglesia como Dios manda. Cuando me casé por el juzgado, que fue mi cuñada Catalina por mí,
pues ya conocía a la familia de Roque, que yo no los conocía. Y Eleuterio y Roque tenían un taller de chapistería juntos y trabajaban juntos. Roque era chapista antes de dedicarse al ministerio. Y mi cuñada Catalina lo mataron al marido en la guerra y tenía una hija. Y esa hija es Mari, que ha sido como una hija para los hermanos, para Roque y Eleuterio, porque era niña pequeña y se ha criado con ellos, y Mari todavía vive. Y bueno, yo, aunque al principio no me querían, yo después me casé y me fui a vivir a Úbeda, y el Señor hizo que me quisieran, y me siguen queriendo, y yo los sigo queriendo a ellos, y para mí son maravillosos y han sido una ayuda muy especial. Al año de casada, mi padre se tuvo que jubilar y venirse a Úbeda con mi madre, porque mi madre no podía vivir sola. Es un paréntesis. Pero cuando me casé, me fui a vivir a Úbeda con la familia de Roque, hasta que luego, ya al año así, Juan nació allí con la familia de Roque. Era una casa grande y arriba vivía mi suegra y Catalina, en el medio vivía Amparo y Eleuterio con sus niños, y nosotros al lado. Hicieron como un apartamento y tenía un dormitorio, un comedor y una cocina. Pero bueno, al año así, mis padres se tuvieron que venir, y entonces mis padres vendieron la casa del pueblo y compramos una casa en el Cristo el Gallo, en Úbeda, en las afueras de Úbeda, y allí nos fuimos a vivir, Roque y Juanito y yo, con mis padres. Y Roque tenía una motillo y se iba a trabajar con la motillo al taller donde tenían el taller con Eleuterio. Pero él, al mismo tiempo que trabajaba en el taller, era anciano de la iglesia de Úbeda, y también, aunque mi hermano ya se vino de pastor a la iglesia de Úbeda, pero él era anciano y predicaba de vez en cuando. Él estudiaba la Biblia y él tenía pasión por la Biblia y tenía pasión por servir al Señor. Con el tiempo, la misión le propuso de dedicarse a todo tiempo al ministerio, y después de orar mucho y de pensarlo mucho, ya teníamos a nuestros 3 hijos, a Juanito, a José Pablo y a David. Y la misión le propuso eso, Roque, estuvimos orando. Y yo, la verdad es que yo no quería ser mujer de pastor, porque mis hermanos ya eran pastores y ya había bastante pastores en la familia. Y además yo me sentía muy inferior para ser mujer de pastor y no estaba preparada, o yo qué sé. El caso es que no quería ser mujer de pastor. Pero cuando el director de la misión me preguntó que qué pensaba yo de que Roque se dedicara a todo tiempo, pues yo le dije a don Ernesto que, aunque yo no quería ser mujer de pastor, yo creo que el Señor no me llamó a mí. A Roque sí, pero a mí no, pero seguramente sí, yo qué sé. El caso es que yo le dije a don Ernesto que yo, lo primero de todo, amaba mucho al Señor, y que mi vida era, sin el Señor yo no podría vivir, y yo quería agradar al Señor. Y si el Señor llamaba a mi marido y yo amaba al Señor y amaba a mi marido, pues que lo que tenía que hacer es obedecer al Señor y obedecer también al deseo de mi marido. No es obedecer, era de corazón, que yo quería hacer lo que el Señor dispusiera. Entonces nos fuimos a Villanueva del Arzobispo, porque ya en Úbeda estaba Juan Narciso de pastor y la familia, y nos mandaron a Villanueva del Arzobispo. En Villanueva el cura empezó a decir que había llegado una familia hereje, que eran protestantes, que no cogieran nada de lo que le diéramos o no sé qué, y al poco tiempo tuvimos un grupo de evangelización, movilización de jóvenes de varias nacionalidades. Y estaban en mi casa 7, 8, 10 o 12, yo no sé cómo nos arreglábamos. El caso es que fue un impacto, porque Villanueva era un pueblo, ahora ya ha crecido, pero era un pueblo muy pequeño, todo el mundo se conocía, el cura hablando mal de nosotros. Y una de las veces que yo fui a comprar al mercado, pues al salir del mercado había como una plazoleta, y algunas personas del pueblo me hicieron un corro y empezaron a insultarme: protestante, ¿qué hacéis aquí? Iros de Villanueva, no os queremos, vais a fracasar. Y empezaron a tirarme huevos y tomates, y para mí fue
un susto y un temblor de piernas y un disgusto, que bueno, yo creo que es lo peor que me ha pasado en la vida. Pero yo tenía una vecina que era muy influyente en el pueblo, que era la señora María, que yo creo que se convirtió también, venía a nuestra casa, vivíamos juntas, hicimos muchísima amistad. Y ella fue a hablar con el cura. Y el cura le dijera lo que quisiera, el caso es que nadie nunca más nos volvieron a insultar ni a decir nada, aunque sí a los chicos en el colegio. Tuvimos a Juan el primero, y cuál sería nuestra sorpresa, que al año siguiente vino José Pablo y al año siguiente vino también David. Y mi suegra al principio, como yo estuve 2 meses que no me quedaba embarazada, mi suegra me tomaba el pelo, era muy bromista, y me decía, si vosotros sois unos santurrones y no vais a saber tener hijos. Y de broma, claro. Y yo cuando ya me quedé embarazada y tenía un hijo y luego otro, le decía, abuela, ¿no decía usted que éramos unos santurrones? Eso que éramos santurrones. Pues mire usted, los 3 varones que el Señor me ha dado. Y la verdad es que fue difícil, porque en aquel tiempo mi madre estaba enferma, ya se vinieron de Valdepeñas, como he dicho, y nos fuimos a vivir con ellos, mis padres, a una casa a las afueras de Úbeda, y los chicos pequeños, mi madre paralítica, estaba en una silla, que entonces no eran ni sillas de ruedas, ni había pañales, ni había nada, y fue un tiempo muy duro y muy difícil. Pero el Señor nos ayudó. Después, a los 7 años o 8, vino María Esther, que fue en Villanueva, cuando nació, en Villanueva, y yo estaba diciendo todo el embarazo, aunque sea un chico voy a decir que es una chica, aunque sea un chico voy a deciros que es una chica, le decía a Mercedes, a Chari, a las jóvenes de allí de Villanueva. Y cuando di a luz de María Esther en Villanueva, me acuerdo que venía Mercedes y Chari. Bueno, ¿qué es? ¿Qué es? Y yo, una niña con una sonrisa que pa' qué. Y ella decía, pues tendrás que enseñarnos el número, porque si no, no te creemos, porque nos estabas engañando y no sé qué. En Villanueva teníais problemas, la misión nos daba una miseria y yendo al Porvenir teníais más posibilidades de estudiar, porque en el Porvenir había padrinos que ayudaban a los estudios y todo eso. Y pues nada, pensando que era lo mejor para vosotros, decidimos de que fuerais. Pues ya digo, nunca más volvería a hacerlo. Cuando nos volvimos yo iba llorando en el tren. Y venga a llorar, y venga a llorar. Y íbamos en unos asientos en el tren que entonces eran uno enfrente de otro, no como ahora que vas en el AVE uno detrás de otro, no. Eran asientos que eran bancos de madera, así y así. Y cuando nos subimos en el Escorial había unas personas que cuando me vieron llorando tanto, hubo un hombre que iba enfrente y dice, señora, ¿qué le pasa a usted? ¿Por qué llora usted así, con esa pena? Y digo, porque tengo mis hijos que se han quedado en un colegio internos. ¡Ah, venga a llorar más! Y el hombre se pone a reír. Dice, pero señora, eso es lo más malo que le está pasando a usted. Digo, pues sí. Dice, pues eso no es tan malo, porque eso es para la educación de ellos y no sé qué. Sí, pero yo no los voy a tener conmigo en mi casa dándome guerra y saltando y brincando y dándome alegrías, todo junto. Y bueno, y el hombre se quedó allí. Pero de hecho nosotros a los 2 o 3 años los sacamos y los trajimos a casa y dijimos, pues sea lo que Dios quiera y lo que tengamos lo repartiremos y lo compartiremos y así fue. Y nada, el Señor nos bendijo con los 4 hijos y crecieron con más problemas o menos problemas, con dificultades, con bendiciones. Los 4 se abrieron camino, el Señor nos ayudó. Y la verdad es que de lo más orgullosa
si es que se puede tener orgullo en esta vida, que dice que no. Estoy orgullosa de mis hijos. Bueno, en Villanueva se convirtieron un matrimonio que empezamos a tener cultos en Beas de Segura. Tenían un cortijo en la sierra, cerca del Tranco, y mataron un cerdo. Y nos invitaron a la matanza porque para ellos una matanza es como una fiesta. Y la noche antes van vecinos de las cortijadas de allí, de los cortijos, y se juntan todas las vecinas y los vecinos para picar la cebolla, para luego la morcilla, y cuentan chistes, historias y se lo pasan bien. Claro, sin luz, eran con candiles o velas. El caso es que yo me llevo Roque con los niños, con mis 3 hijos, y que eran pequeños. Pero Roque tenía que volver a Villanueva para tener un culto, no sé qué, iba a ir a otros días por la mañana, y a mí me dejó con los niños para los de la morcilla, para la fiesta. El caso es que, claro, allí me veían un poco rara, porque yo al fin y al cabo no me veían que era una persona de campo ni de cortijo, y con 3 niños sola, y empezaron a preguntarme qué hacía allí, no sé qué. Pues yo fue una oportunidad de predicar el Evangelio y decir pues que estaba allí porque mi marido era pastor, porque Felicita había conocido al Señor y la habíamos conocido, en fin, lo que se habla cuando es a gente que no te conoce. Y entonces había una señora allí que me vio de luto. Yo entonces iba de luto porque se había muerto mi suegra y mi madre, las 2 cosas. Y los lutos entonces eran 2 o 3 años de luto. Y me dijo una señora que por qué iba de luto. Y le dije que por mi madre y por mi suegra, que se habían muerto. Y que yo sabía que mi madre estaba en el cielo con el Señor, y creo que mi suegra también, porque habían aceptado a Jesús como su Salvador, pero que las costumbres de este mundo era ponerte de luto y que iba de luto por eso. Dice, ¿y su madre usted sabe que está en el cielo? Digo, pues sí, porque la palabra de Dios lo promete. Dice, pues yo le voy a decir, dice, pues yo soy espiritista. Digo, uy, qué miedo me da. Digo, a mí los espíritus me dan mucho miedo. Dice, pues mañana le voy a decir cómo se llamaba su madre. Digo, no señora, está usted muy equivocada. Mi madre no puede usted saber cómo se llamaba, porque mi madre está en el cielo y usted no tiene entrada allí. Porque usted trabaja con el príncipe de este mundo, no quiero ofenderla, pero usted trabaja con alguien que no está en el cielo. Dice, pues yo le prometo a usted que mañana por la mañana voy a venir a decirle cómo se llamaba su madre. Digo, bueno, pues usted lo dice, pero yo digo que usted no va a poder hacerlo, porque usted no puede entrar donde está mi madre. Que yo me acosté con un miedo diciendo, Señor, yo sé que tú eres el mayor, que tú eres el más grande, pero el diablo también tiene mucha potestad, y si mañana esta mujer viene diciendo ¿cómo se llama mi madre? ¿Dónde va a quedar mi testimonio? Por favor, Señor. Mi hijo, nos acostamos todos en una cama, era una cama de matrimonio, y allí los 3 chiquillos y yo. En fin, que amaneció, nos levantamos, y a las 9:30 o las 10 viene la señora con un canastillo de higos y nueces, diciéndome. Y allí había gente, no estaban todos los de la cebolla, los que habían estado con la cebolla, pero sí había bastante gente diciendo, pues mire señora, llevaba usted razón, yo no he podido saber cómo se llamaba su madre. Digo, ya se lo dije yo, que usted trabaja con uno que no va al cielo, que no entra al cielo. Digo, y fue un testimonio muy grande de ver cómo el Señor contesta la oración. Narciso se va de Úbeda y la misión piensa que debemos de volver a Úbeda porque se quedan sin pastor y no sé por qué. Y claro, como dependíamos de la misión, pues aunque nosotros estábamos muy bien en Úbeda, en Villanueva, con los hermanos, con las iglesias de alrededor, con la gente que se había convertido, porque fue un avivamiento por aquel entonces, en aquel contorno, fue de mucha bendición. El caso es que estuvimos orando 7, 8 años para salir de Úbeda, porque creíamos que no era el lugar que el Señor tenía para nosotros, porque Roque pensaba que nadie es profeta en su tierra. Pero una vez estábamos en nuestra casa en Úbeda,
sirviendo al Señor en Úbeda, y tuvimos una carta o un teléfono de Ramón Bomba, que muchos conocéis, y diciendo que querían hablar con nosotros en Úbeda. Y vinieron y estuvieron hablando de la iglesia de Canillejas y no sé qué, y nada, le dijimos que estábamos orando y que si el Señor abría la puerta, que estábamos abiertos a marchar, pero que teníamos que ver la voluntad del Señor, porque la iglesia que nos ofrecían era una iglesia que había estado don Juan y había ido muy bien, pero don Juan se había ido a América y habían tenido problemas, la iglesia estaba dividida, quedaban 4 o 20, en fin, que la iglesia estaba muy mal. Estuvimos orando mucho tiempo y nos llamaban, al final llamaron y al final nos llamaron, estuvimos 8 días en Canillejas para que nos conocieran como familia y eso. Y cuando ya nos llamaron para que la iglesia había decidido que fuéramos como familia, pues yo decía, Señor, a mí me gustaría que te aparecieras aunque fuera en sueños, porque es que levantar una casa, que éramos 7, y teníamos una casa en Úbeda, no encontrábamos sitio en Madrid para mudarnos, y al final lo encontramos después de mucho tiempo orar y Roque estar 5 o 6 meses solo en la iglesia, que dormía en el despacho y comía en casa de María Eugenia muchas veces y de otros. En fin, que al final el Señor no se me apareció en sueños, pero nos fuimos. Y si algo estoy segura es que he hecho la voluntad del Señor en 2 cosas muy importantes de mi vida, y es casarme con el hombre que me casé, con vuestro padre, vuestro abuelo, vuestro tío, como estaréis también sobrinos, y mudarnos a Madrid. Bueno, contar la historia de mi vida de 90 años en 1 hora, eso es imposible, son pinceladas.